Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad entregable número 2, análisis del comportamiento de la economía global. El tema que escogimos fue la crisis económica del 2008, una crisis que inició en Estados Unidos. Imaginemos que en un solo año millones de personas pierden sus empleos, grandes bancos colapsan y la economía mundial entra en una crisis. Esto no es una historia ficticia, sucedió en el año 2008, cuando el mundo enfrentó una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Pero, ¿por qué ocurrió esta crisis? ¿Cómo afectó a los países? Y lo más importante, ¿qué factores macroeconómicos explican lo sucedido? En este video vamos a explorar la crisis del 2008 desde la perspectiva de la macroeconomía. Mi nombre es Jenny Heredia. Mi nombre es Juan Diego Osorio y juntos vamos a recorrer esta historia de la crisis económica del 2008. Análisis del comportamiento de la economía global. Crisis del 2008. También conocida como la Gran Recesión, fue una crisis económica global que duró desde el 2007 hasta el 2009. Para entender la crisis del 2008, primero debemos conocer algunos conceptos básicos de la macroeconomía. Primero, las políticas económicas. Estas son las estrategias que los gobiernos implementan para regular la economía. Pueden ser fiscales, que son los impuestos y el gasto público, o monetarias, que es el control del dinero y las tasas de interés. También los indicadores económicos, son los que miden el estado de la economía. Los más relevantes para estas crisis fueron lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Este representa la producción de bienes, los servicios. En 2008 en Estados Unidos cayó más del 4%, afectando el crecimiento económico global. El, el desempleo pasó del 5% al 10% en Estados Unidos, lo que significó millones de despidos. En España la tasa del desempleo superó el 17%. La inflación se mantuvo estable en muchos países, pero algunos, como Islandia, enfrentaron devaluaciones de su moneda, lo que incrementó el costo de bienes y servicios. El mercado bursátil, el índice Dow Jones, cayó un 33% en un año, afectando también el valor de las inversiones y los fondos de pensiones. El déficit fiscal, los gobiernos se endeudaron más para rescatar bancos y estimular la economía, aumentando los déficits públicos. En el ciclo económico se explica como los periodos de expansión y recesión. En 2008, la economía pasó de un auge basado en créditos fáciles a una recesión global. Y los objetivos macroeconómicos. Estos son las metas de los gobiernos para mantener estabilidad. Tras esta crisis, los países buscaron recuperar el empleo y la confianza en los mercados financieros. Con estos conceptos ya claros, ahora podemos analizar cómo ocurrió la crisis del 2008 y su impacto global. La historia de la crisis del 2008. Como bien había dicho, está como conocida también como la Gran Recesión. Fue una crisis económica global que duró desde el 2007 hasta el 2009. Todo esto se originó en Estados Unidos y fue la más grande desde la Gran Depresión de 1930. Las causas: la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos colapsó en 2006. Los bancos relajaron sus criterios de evaluación crediticia. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés. El valor de las viviendas adquiridas bajó. Se contrajo el crédito y los valores bursátiles se volatilizaron. Con respecto a la burbuja inmobiliaria, lo que pasó es que ya llevaban muchos años haciendo préstamos de manera deliberada y sin control a personas que no tenían la capacidad de pagarlos. Esto a la larga generó que sí o sí el gobierno interviniera y subiera la tasa de interés. Cuando subieron la tasa de interés, todo colapsó, porque entonces las personas que ya no tenían cómo pagar, ahora menos que tenían cómo hacerlo. Y los bancos, como habían prestado de manera desmedida el dinero, tampoco tenían más dinero de donde prestar. Entonces, ni por un lado ni por el otro había cómo sustentar las deudas y o sacar dinero, mejor dicho. Esto generó el colapso y que la crisis iniciara. Varios bancos colapsaron,
de los cuales pues ya hablaremos en su momento, y entraron en quiebra. El colapso financiero no se limitó a Estados Unidos, todo esto afectó a todo el mundo. Empresas cerraron, millones de personas perdieron sus empleos y la confianza en los bancos se desplomó. Los bancos tampoco ya se prestaban entre sí, ya la confianza había desaparecido, porque así como ya habían estado o entrado en quiebra algunos bancos, los que quedaban no querían prestar más dinero entre bancos por miedo a perder el mismo dinero que ya tenían. En general, pues esto fue la crisis del 2008. El impacto y medidas para resolver la crisis. Allí se produjo una crisis de liquidez, también se desplomaron las bolsas de valores, se generó una crisis alimentaria global, se afectaron los mercados financieros, al sector industrial y la situación de empleo. Se produjo también una crisis de deuda en Europa. Para evitar una catástrofe mayor, los gobiernos intervinieron. En Estados Unidos se aprobó un plan de rescate financiero de 700 millones de dólares para salvar a los bancos. La Reserva Federal redujo las tasas de interés y los gobiernos de otros países también aplicaron medidas similares. En Europa, el Banco Central Europeo implementó rescates bancarios y en países como Grecia, España e Irlanda, la crisis derivó en recortes sociales y aumento de los impuestos. Sin embargo, la recuperación fue lenta, el desempleo tardó años en disminuir y muchas personas nunca recuperaron sus ahorros o viviendas. En lo que nosotros habíamos leído, hablábamos de que el gobierno interfirió, pues en primera instancia, que lo hablamos, mi compañero ya lo habló en la diapositiva anterior, y es que el gobierno interfirió aumentando las tasas de interés. Eso hizo que aparte de que no se tenía pues plata para pagar lo que era la deuda que se tenía, tampoco se tenía para pagar las tasas de interés. Entonces eso hizo también como que todo decayera. Ahora, hablando sobre lo que son los 700 millones de dólares que interfirió el gobierno de Estados Unidos, hizo que él funcionara como un inversor y también como un préstamo. De esos se compraron también acciones, se compraron acciones, también se realizaron préstamos a lo que fueron los bancos. Se compraron acciones en diferentes bolsas, de las cuales después de que se resolvió la crisis, pues entonces Estados Unidos también entró como a, después de que se recuperó el dinero, también a realizar una recuperación de eso. Luego, en Europa, el Banco Central Europeo implementó rescates bancarios y en países como Grecia, España e Irlanda, que era lo que ya decíamos, la crisis derivó pues en recortes sociales y los aumentos de los impuestos. También dice que la recuperación fue muy lenta, el desempleo tardó años en disminuir y muchas personas pues nunca recuperaron sus ahorros o viviendas, que era lo que ya había indicado ahorita, y es porque fue tanta la recesión, o sea, lo que hubo, la crisis, que lo que se ganaba era simplemente para cubrir los gastos, es decir, que ni siquiera las hipotecas quedaron cubiertas, los préstamos tampoco quedaron cubiertos, simplemente ya lo que se ganaba se daba. Como bien decía, se produjo una crisis de liquidez, es decir, que ya no había dinero físico. Por eso la inyección financiera que aprobó Estados Unidos de los 700.000 millones, esto lo hizo para que esa crisis de liquidez pues se solventara. Entonces, mucho de ese dinero fueron préstamos que se hicieron a los bancos y muchos pues fueron ayudas. O sea, eso se vio como un préstamo y también como una inversión a la economía del país. Se desplomaron las bolsas de valores porque la gente ya tenía mucho miedo de la crisis financiera que estaba sucediendo y el pánico generó que muchas personas empezaran a vender en la bolsa. Que una persona lo hiciera estaba bien, pero el problema es que detrás de una persona venían muchas más y eso hizo que esas mismas ventas de acciones pues se desplomaran y ya no tuvieran ningún valor. Cuando evidenciaron eso, las personas también empezaron a comprar otra vez acciones, pero ya a un precio mucho menor. Entonces la volatilidad de esas acciones en la bolsa también se vio afectada por la crisis.
Afectaron mercados financieros, el sector industrial y la situación de empleo. Pues bien, por todo este problema, muchos negocios cerraron porque no había liquidez, no había dinero circulando. Y también en Europa, como ya mi compañera lo dijo, todo esto afectó a nivel general todo el mundo. Ya la reflexión y conclusiones, pues con respecto a la crisis del 2008, esto nos deja una lección importante. Y es que la falta de regulación y el exceso de confianza en los mercados puede causar colapsos devastadores. Hoy los gobiernos han implementado regulaciones más estrictas para evitar esta crisis similar o otra crisis similar. Pero podría volver a ocurrir algo parecido. Algunos economistas sugieren que sí, si los bancos y mercados financieros no actúan con responsabilidad. El estudio de la macroeconomía nos ayuda a entender estos eventos y prepararnos para futuras crisis. Y como dice acá también el texto, esto deja una huella profunda en la economía mundial, mostrando cómo las decisiones tomadas en un sector financiero pueden afectar a millones de personas. La falta de regulación y la ambición desmedida de los bancos generaron una burbuja que al explotar arrastró consigo empleos, ahorros y la estabilidad de muchas familias. Bueno, como ya bien hablamos, pues la crisis fue una crisis devastadora. Esta crisis no solamente afectó la pérdida de los bancos, los cuales también pues vale la pena recalcar, y es que el más importante que quebró fue Lehman Brothers. Bueno, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos se declaró en quiebra el 15 de septiembre del 2008. Y es por eso mismo, por el préstamo desmedido y sin control a personas que no tenían la facilidad de pagar. Bear Stearns, Bradford y Bingley, ICESAF, Fannie Mae y Freddie Mac fueron otros bancos que también quebraron por culpa de esta crisis. Otros los absorbieron otros bancos, pero igual fueron muchos bancos quebrados, mucho dinero perdido, muchas personas que perdieron sus ahorros, que perdieron sus viviendas, un desempleo masivo, quiebras bancarias y empresariales, caída del valor de la vivienda, porque pues en su momento la vivienda tenía un valor estable y gracias a que ya la gente no tenía cómo pagar la vivienda o el precio de la vivienda cayó desmedidamente y pues la crisis en los mercados financieros. Algo que nosotros hablábamos cuando estábamos leyendo la historia de la crisis del 2008 es que se entiende por qué los bancos ahora toman tantas precauciones a la hora de generar un préstamo, de si se tiene vida crediticia, si es buena o es mala, si se tiene codeudor o cómo se tiene un soporte para en caso de no tener cómo pagar la deuda, se tenga de dónde rescatarla. Esto pues con el fin de que al principio, en el 2008, ese fue el tema, que los bancos prestaban de manera desmedida a gente que no tenía cómo sostener una deuda, cómo tener como un seguro, un respaldo. Ahorita entendemos por qué hay tantas regulaciones, por qué se pide un codeudor, por qué se piden tantos requisitos, con el fin pues de evitar como una crisis como esta. Al igual que también, gracias a esto se aprendió a que los bancos deben tener sí o sí como un seguro o como una regulación de hasta dónde pueden llegar los préstamos, hasta dónde pueden llegar las tasas de interés, hasta dónde puede prestar como y qué requisitos puede tener una persona para generar un préstamo, de modo que no se vaya a ver afectado el banco ni tampoco pues la persona a la cual se le está prestando el dinero. Listo, pues ya con esto damos como finalizado el tema. Espero haya quedado claro cómo trascendió esta crisis, cómo nos afectó de manera general, claro, y por qué no es conveniente que vuelva a pasar una crisis igual. Muchas gracias por escuchar y feliz día. Muchas gracias.